Noches y como ustedes saben, esta es nuestra reunión de la central del glutatión. Aquí hablaremos de varios detalles de cómo funciona el glutatión en varias situaciones dentro del cuerpo humano y esto siempre lo hacemos con nuestro gran amigo y nuestro ilustre líder médico, el doctor Gottman. La mayoría de nosotros conocemos al doctor Gottman muy bien. Conocemos además muchos de sus reconocimientos, pero muchos de ustedes quizás no conocen quién es el doctor Gottman. Entonces, les voy a compartir un poco de sus antecedentes. El doctor Gottman es un médico certificado por el Consejo Médico Canadiense y tiene mucha experiencia académica, administrativa y clínica. Se graduó como médico en Calgary y después fue a la Universidad Emory en Atlanta, Georgia, en donde estudió medicina de urgencias. De hecho, fue jefe de residentes de medicina interna en la Universidad de Emory. Fue director del programa de licenciatura en medicina en la Universidad de McGill y de programas para residentes también. Entonces, él ha sido maestro de otros médicos sobre temas de medicina de urgencias. Ha fungido como miembro de la Asociación Médica de Canadá y muchas asociaciones académicas. Ha capacitado a miles, literalmente a miles de médicos y estudiantes de medicina en su carrera y en lo que se refiere al glutatión y la salud y la enfermedad. Su experticia lo ha llevado a dedicar un cuarto de siglo a dar clases sobre este tema. Ha aparecido mucho en radio, televisión y en el internet y es el autor de un bestseller sobre glutatión y es reconocido como la publicación Piedra Angular y el libro de referencia en la investigación científica de esta sustancia tan notable. El doctor Gottman es muy conocido en el mundo y él es responsable de educar a muchas personas sobre el papel tan crucial que tiene el glutatión en la salud. Entonces, es un honor tenerlo hoy en esta llamada, normalmente en el segundo mes de cada jueves de cada mes, en este caso es el tercero, pero bueno, bienvenido, bienvenido. Bueno, no estamos en el segundo, porque tercera era una grabación. Bueno, muchas gracias por tu presentación. Y todos vamos envejeciendo, ¿verdad? Sí que tiene para nosotros hoy, doctor, nos emociona mucho escuchar lo que trae para hoy, esta noche. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que será de gran interés para ustedes. Quiero tomarme un momento para compartir mi pantalla. Regálenme un segundo. Gracias por estar hoy con nosotros nuevamente. Aquí les muestro una fotografía de mi último libro por si les interesa. Está disponible en inglés y en español. Pueden encontrarlo en Amazon o bien en glutathione.org. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Iba a decir que este tema afecta a la mitad de nuestra población, pero queda claro que afecta a mucho más que eso. Los problemas de la salud de la mujer también afectan de forma indirecta a la mayoría de los hombres también. Los aspectos relacionados con la salud de la mujer van mucho más allá de lo que solíamos considerar dentro del ámbito de la salud femenina, es decir, la ginecología y la obstetricia. Varios de los temas principales de salud o de los problemas principales de la salud, bueno, los hemos tratado ya en conferencias anteriores. El cáncer, sin duda alguna, es un tema muy importante, así que traten de acceder a este tema en nuestros archivos. El embarazo ya se ha tratado también en profundidad, así que también busquen ese material, deben encontrarlo con facilidad. Y bueno, también menciono los ataques del corazón porque un aspecto de la salud de la mujer son las enfermedades que se presentan de forma diferente a las de los hombres. En el caso de los infartos, los ataques al corazón, la detección de síntomas y signos puede ser muy diferente en ambos sexos. Esto solamente, bueno, solo salió a la luz recientemente, ya que solíamos centrarnos principalmente en el hombre, en nuestros diagnósticos médicos y, por supuesto, las infecciones del tracto urinario y otras infecciones son muy frecuentes también en las mujeres o son más frecuentes en las mujeres. Pero hoy vamos a limitar nuestra presentación a unos cuantos temas relacionados con la salud de la mujer. Se trata de la infertilidad femenina, el síndrome de ovario poliquístico, la osteoporosis, la menopausia,
La menopausia, la endometriosis, los fibromas y los pólipos. Estos son temas comunes y seguro que han afectado, siguen afectando a muchas de nuestras oyentes de hoy. Vamos primero a hablar de la infertilidad femenina, lo cual es un problema bastante común. De hecho, en Estados Unidos se calcula que al menos el 10% de las mujeres acuden al médico con alguna queja relacionada con la infertilidad, y esta es una cifra bastante elevada. La infertilidad femenina es fácil de definir. Es la incapacidad de quedar embarazada tras al menos un año de intentarlo, o bien podemos definirlo como una incapacidad para quedar embarazada debido a abortos espontáneos frecuentes. Ambas situaciones pueden ser muy frustrantes. Las causas son muchísimas. Puede haber problemas con la ovulación. La ovulación es la liberación de un óvulo que luego puede ser fecundado. Esto puede verse afectado por irregularidades hormonales, lo cual es bastante común, o por cosas como infecciones, especialmente infecciones crónicas como las que se ven en la enfermedad inflamatoria pélvica. El síndrome de ovario poliquístico también es un factor que contribuye, y trataremos el tema del SOP un poco más adelante. Existe algo que se llama POI en inglés. En español se traduciría como insuficiencia ovárica primaria. Es cuando los ovarios dejan de funcionar de manera prematura. Por supuesto que existe la categoría idiopática, que es una palabra elegante para decir no sabemos por qué sucedió lo que sucedió. Y una advertencia también: tanto fumar como beber alcohol pueden ser un factor contribuyente para el desarrollo de estos problemas, y también hay muchas otras razones. Entonces, una pregunta fundamental que tenemos que hacer es: ¿los niveles de glutatión son más bajos en las mujeres que sufren de infertilidad? Y en realidad esto tiene una respuesta muy fácil. En este estudio se recogieron muestras de líquido folicular, tanto en pacientes fértiles como infértiles, y se hicieron las comparaciones respectivas. Se demostró con toda claridad que los niveles de glutatión estaban significativamente mermados en el grupo infértil. Los niveles de glutatión en los tejidos afectados eran más bajos. Este estudio es independiente. Por supuesto que no, hay docenas de artículos que han demostrado lo mismo, y estos han analizado los niveles de glutatión en diferentes tejidos, incluyendo los niveles de glutatión en todo el cuerpo. Es decir, este estudio no es un estudio que hable de esto por sí solo, hay muchas evidencias que lo respaldan. Otra cosa que es interesante, otra pregunta es: ¿se correlacionan las anomalías genéticas de glutatión con la infertilidad femenina? Hoy en día es cada vez más fácil hacer pruebas genéticas de glutatión, y permítanme repetir que es fácil encontrar muchísimos artículos que demuestran que los genes de glutatión anormales conducen a la infertilidad relativa. Por último, es bien sabido que la infección crónica, o lo que llamamos enfermedad inflamatoria pélvica, tiene una alta asociación con la infertilidad. Se trata de un problema demasiado frecuente que representa una porción significativa de las pacientes con infertilidad femenina. En este estudio europeo se recogieron muestras de suero de mujeres con infertilidad por factor tubárico, o TFI en inglés, o IFT en español, de aquellas con abortos espontáneos múltiples y mujeres fértiles. Se analizaron para detectar anticuerpos contra la clamidia, así como antioxidantes, incluyendo el glutatión, y tal y como se sospechaba, encontraron una fuerte correlación entre la infección crónica por clamidia y los niveles reducidos de glutatión en el grupo infértil. Este es otro dato demográfico importante que debemos tener en consideración. Ahora, hablemos del síndrome de ovario poliquístico, o SOP, en inglés PCO, como está en la pantalla. Este es un problema también bastante común, que muchos de ustedes que escuchan esta noche ya lo tienen, pero aún no han sido diagnosticadas. Las mujeres suelen tener dos ovarios.
como se muestra en la pantalla. Cada uno de los ovarios tiene el tamaño aproximado de una pelota de ping pong. Estos órganos reproductores producen óvulos, una especie de huevos. Son óvulos que se liberan en el útero cada mes, listos para ser fecundados. Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico desarrollan quistes en los ovarios, de ahí el nombre. Se denomina síndrome porque puede darse una serie de cosas diferentes. Pueden ocurrir muchísimas cosas. Principalmente el problema se debe a la sobreproducción de hormonas masculinas en la mujer. El principal problema son las irregularidades menstruales y, por supuesto, la infertilidad. Además de estos problemas, hay otros cambios metabólicos que pueden afectar a estas mujeres y su aspecto también. Sin duda, el aumento de peso es un problema importante. Muchas de estas mujeres, si no es que la mayoría, tienen sobrepeso. Hay cambios debidos directamente al aumento de los andrógenos, o bien lo que conocemos como hormonas masculinas. A estas mujeres a menudo les crece vello en lugares que normalmente solo se ven en los hombres. No son raros el pecho velludo o el bigote. También es frecuente el acné, así como el adelgazamiento del cabello. La prueba definitiva es una ecografía pélvica, un ultrasonido pélvico, pero a menudo es posible identificar todo eso simplemente viendo a las pacientes entre la multitud. Entonces, las hormonas masculinas provocan cambios que llevan a las mujeres a adoptar características masculinas como la vellosidad y el acné, pero existe también el problema del exceso de producción de insulina, lo cual conduce al aumento de peso e incluso a la diabetes. Pronto veremos por qué esto es importante. Volviendo a la pregunta básica, estas pacientes sufren de bajos niveles de glutatión. Varios estudios, más bien estudio tras estudio, han demostrado que tanto el estrés oxidativo aumenta como la actividad de glutatión disminuye. Esto es indiscutible y queda muy, muy claro. No solo se ha demostrado claramente la deficiencia del glutatión, sino que se ha comprobado que los niveles de glutatión se correlacionan con la gravedad de la enfermedad. Por ejemplo, los niveles de glutatión están relacionados con el grado de obesidad abdominal, el tamaño de la cintura, la resistencia a la insulina y el hirsutismo. El sutismo es otra palabra para hablar de la vellosidad. Entonces, sabemos que los niveles de glutatión son bajos en los casos de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, pero la pregunta importante que queda pendiente por contestar es si puede el aumento de glutatión realmente ayudar a este problema. Pues ahora veamos algunos estudios al respecto. Aquí tenemos un metaanálisis que analiza la NAC para elevar los niveles de glutatión en el síndrome de ovario poliquístico. Un metaanálisis consiste en agrupar estudios independientes para analizar sus resultados a nivel global. En este caso, se utilizaron 8 estudios que representaban a 910 mujeres. Este estudio mostró una ventaja definitiva en la mejora de las tasas de embarazo, así como la ovulación en el síndrome de ovario poliquístico a través del aumento del glutatión. Esto es algo bastante prometedor. Aquí otro estudio interesante, el clásico medicamento para diabéticos llamado metformina. La metformina se utiliza muy a menudo para tratar el síndrome de ovario poliquístico. En este caso, la metformina se enfrentó mano a mano al fármaco NAC o N-acetilcisteína y los resultados demostraron que el aumentar el glutatión de esta manera básicamente tiene el mismo nivel de éxito, la misma tasa de éxito que el grupo que tomaba metformina. Ambos grupos mostraron la misma mejora en la calidad de los óvulos y los embriones. Aquí se hizo una comparación similar entre el aumento de glutatión y la metformina. Y pues vieron una sorpresa los investigadores. El grupo que consumió glutatión mejoró su perfil líquido, su nivel de azúcar en sangre en ayunas y sus niveles de insulina en sangre también mejoraron, y esto es algo extraordinario. Así que vamos a resumir los beneficios de elevar el glutatión en pacientes con síndrome de ovario poliquístico.
Hay mejoras claras en la fertilidad, mejoras claras en el metabolismo de la insulina y el azúcar en sangre, una clara pérdida de peso, una clara mejoría en los efectos de masculinización como vellosidad y acné. Muchas maneras, hay muchas formas como podamos ayudar. Let's look at something completely different now. Veamos algo completamente distinto ahora, la osteoporosis. No es un problema estrictamente femenino, no es exactamente un problema único de la mujer, también aparece en muchos hombres, pero es mucho más prevalente en mujeres y empieza a una edad mucho más temprana. Las hormonas masculinas previenen la osteoporosis, por lo que los índices en los hombres solo empiezan a alcanzar a los de las mujeres a partir de los 70 años, cuando la producción hormonal se reduce en los varones. La osteoporosis se produce por etapas. Al principio todos comenzamos con huesos sanos y densos, con una tupida red de lo que se denomina trabéculas. El interior del hueso o la red trabecular está en realidad lleno de pequeñas bolsas, como si fueran una esponja. A medida que envejecemos, esta capa esponjosa tiende a volverse menos densa y las bolsas o agujeros se agrandan. En algún momento una persona desarrolla lo que se denomina osteopenia, lo cual significa huesos delgados. Si el proceso continúa, desarrollamos una osteoporosis completa. Por ejemplo, en huesos Holey, ¿no? Holey como en lleno de agujeros, ¿no? Haciendo alusión a la frase en inglés, y esto hace que el hueso sea mucho más frágil y más propenso a romperse. Por último, una persona puede padecer osteoporosis grave y en estos casos es mucho más probable que se rompa un hueso tras una caída o un traumatismo leve. Hay muchos factores que favorecen el desarrollo de la osteoporosis. Sin duda, la falta del ejercicio es uno de ellos. La tensión que el ejercicio ejerce sobre el cuerpo fortalece los huesos. De hecho, ser de complexión delgada aumenta el riesgo, ya que las mujeres de mayor peso tienen huesos más fuertes debido a la tensión que soportan al soportar más peso. Fumar, beber alcohol o tomar demasiado café también son factores de riesgo. La dieta, la genética, los desequilibrios hormonales también son factores causantes. Tenga en cuenta el último elemento que aparece en la esquina inferior derecha, la oxidación. Sí, el estrés oxidativo es un factor de riesgo reconocido médicamente, algo que favorece el desarrollo de la osteoporosis. Entonces, ¿por qué el tratamiento de la oxidación no aparece en la mayoría de las recomendaciones sobre el tratamiento de la osteoporosis? Por supuesto que tenemos medicamentos que fortalecen los huesos, conocemos la importancia de la vitamina D y de los suplementos de calcio. Entendemos también el papel que desempeñan una dieta sana y el ejercicio físico, pero ¿en dónde aparece el tratamiento de la oxidación en estas tablas? Bueno, ciertamente hay más que suficientes pruebas de que el estrés oxidativo está en juego y más importante que la deficiencia del glutatión está documentada en este grupo de pacientes. Esto se demostró hace años. ¿Y qué hay de los artículos que demuestran que aumentar el glutatión puede ayudar? ¿Existen acaso? Ya conocen la respuesta, por supuesto que existen. Aumentar el glutatión puede actuar en los osteoblastos. Los osteoblastos son las células que forman el hueso para reducir la degradación ósea y favorecer el crecimiento. De hecho, hay autores japoneses que dicen que el inmunocal actúa de la misma manera. Los autores afirman que esta estrategia puede reducir el riesgo de desarrollar osteoporosis. Por lo tanto, los gráficos que describen el tratamiento de la osteoporosis no muestran el aumento del glutatión como una forma de tratar la osteoporosis. Pero esto no significa que usted no pueda hacerlo. Y aquí hay algo que es exclusivo de las mujeres, la menopausia. Es un problema que varía en gravedad e intensidad, pero que tarde o temprano afectará a todas las mujeres en cierta medida si viven
lo suficiente. We speak of Hablamos de menopausia, it's a pero de nuevo, gradual process se trata de un proceso gradual con diferentes fases. Empecemos por la premenopausia, cuando las cosas marchan como de costumbre, con normalidad, a nivel de secreción hormonal y a nivel de producción de estrógenos. Por supuesto, el estrógeno es la principal hormona femenina. where usually between Pero en algún momento, normalmente entre la edad de 45 y 50 años, los niveles de estrógenos comienzan a descender. we call perimenopause. Esta es la fase que llamamos perimenopausia, en la que todavía las mujeres presentan periodos menstruales, aunque pueden volverse erráticos. Es entonces cuando suelen las mujeres sufrir de sofocos, sudoraciones nocturnas, aumento de peso y otros síntomas. Finalmente, los periodos cesan y se entra en la menopausia plena. Vaginal Aumentan otros problemas como la atrofia vaginal, puede aparecer la depresión y aumenta el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y por último llega la fase posmenopáusica, en la cual se desarrollan y se vuelven comunes problemas médicos como las enfermedades cardíacas, las infecciones del tracto urinario y la osteoporosis. menopause can La cause menopausia puede causar un enorme espectro de síntomas y complicaciones. Cambios en el estado de ánimo, cambios en los patrones del sueño, cambios en la forma del cuerpo, el adelgazamiento del cabello, un montón de razones que pueden causar angustia en la persona que atraviesa por esto. of course include the development También we just mentioned. hay problemas que ya hemos mencionado, problemas más grandes como el más graves, como el problema, el desarrollo de la osteoporosis. Y una vez más, las enfermedades del corazón también se vuelven mucho más frecuentes. Parece que las hormonas femeninas activas son algo protectoras. Ciertamente hay muchísimos cambios para la mujer que está en proceso de envejecimiento y de nuevo vemos una clara correlación con los niveles de glutatión asociados a la menopausia. Los niveles más altos se observan en mujeres jóvenes fértiles. They progressively fall Estos niveles descienden de manera progresiva con la edad, de manera más drástica con la perimenopausia y llegan a su punto más bajo una vez que se ha establecido bien la menopausia. Y esto se ha demostrado en varios estudios, no solamente con midiendo los niveles en suero sanguíneo, sino también en los tejidos uterinos y endometriales. Es importante señalar también que la menopausia y el descenso simultáneo de los niveles de estrógenos aumentan el riesgo de padecer determinadas enfermedades. Entre ellas se encuentran las cardiopatías, la apnea del sueño, la obesidad, el síndrome metabólico, lo cual es una combinación de hipertensión, hiperglucemia y alto colesterol. Todo esto contribuye significativamente a la enfermedad y la mortalidad en mujeres mayores. Pero observen esto, todo esto sí, todo esto está asociado con la deficiencia de glutatión. and there are many Y hay muchos estudios que han examinado la asociación de la pérdida de estrógeno con la pérdida de glutatión. the loss of glutathione. This is Esto es critical de una importancia vital. Así que por favor presten atención al glutatión en la menopausia y el mejor momento para empezar a corregir estos niveles es antes de que empiece la menopausia. Let's move over to looking at Pasemos ahora a examinar los problemas que pueden producirse en el interior del útero y estos problemas pueden ocurrir a cualquier edad. Comencemos con algo llamado endometriosis. some women Algunas mujeres uterine tissue desarrollan tejido uterino fuera del útero, on the ovaries, on the en los ovarios, en las trompas de falopio, en el intestino o en la vejiga. Esto causa problemas y a esto lo llamamos endometriosis. Durante los periodos menstruales, la sangre de este tejido mal colocado se filtra en las zonas circundantes y causa molestias. Así pues, el principal síntoma de la endometriosis es el dolor. Puede ser dolor pélvico, de espalda, abdominal, todo depende de dónde se encuentre este tejido anormal. patients also Las pacientes con endometriosis también son propensas a menstruaciones más abundantes y a sagrados entre menstruaciones, entre periodos. Los tratamientos incluyen analgésicos, terapia hormonal e incluso cirugía para extirpar el tejido excedente. is
Se sospecha de que el glutatión desempeña un papel en el desarrollo de la endometriosis. De nuevo, así lo han demostrado varios estudios. Los niveles bajos de glutatión están correlacionados con el desarrollo de esta enfermedad. Además, parece que el aumento del glutatión puede conducir a la supresión del crecimiento del tejido endometrial. Nuevamente, esto demuestra el papel potencial del aumento del glutatión. Finalmente, este estudio europeo se llevó a cabo en casi 400 pacientes con endometriosis. Demostró que el aumento del glutatión en la endometriosis conducía a una mejora estadísticamente significativa del dolor pélvico relacionado con la endometriosis y requería una menor ingesta de analgésicos de rescate. Es decir, elevar los niveles de glutatión reduce el dolor pélvico generado por la endometriosis. Y por último, veamos dos afecciones relacionadas: los miomas uterinos y los pólipos uterinos. El útero puede crecer en exceso y puede desarrollar masas cancerosas y no cancerosas. El crecimiento excesivo del revestimiento del útero puede producir pólipos. Se trata de bolas de tejido unidas por un tallo y tienen la tendencia a producir menstruaciones más abundantes y más hemorragias. Por desgracia, también pueden convertirse en tumores cancerosos. El crecimiento excesivo de la pared muscular del útero puede dar lugar a la formación de miomas. Los miomas pueden ser del tamaño de un chícharo o pueden ser muy, muy grandes. Pueden ser únicos, pueden ser múltiples y suelen provocar menstruaciones abundantes o hemorragias excesivas. Son muy, muy comunes y la mayoría de las mujeres los padecen a partir de los 50 años. Los pólipos y los miomas, los fibromas, suelen dejarse como están, sin tratamiento. Sin embargo, los pólipos suelen tratarse de manera más agresiva, ya que son potencialmente malignos. A menudo se tratan quirúrgicamente. Por otro lado, los miomas o los fibromas se tratan solamente si se vuelven demasiado problemáticos. El tratamiento habitual es la cirugía local o incluso algo que llamamos histerectomía completa, es decir, la extirpación del útero. Cada vez es más frecuente acceder al perfil genético de una persona. Hemos avanzado muchísimo en la capacidad de hacerlo de forma rápida y barata. Una cosa a tener en cuenta es que las mujeres que tienen anomalías genéticas en su glutatión tienen un mayor riesgo de desarrollar miomas o fibromas, ¿no? Esto indica que una función deficiente de glutatión está asociada al desarrollo de este problema. Y por supuesto, se ha descubierto que la actividad del glutatión es anormal en las mujeres con fibromas, con miomas. Entonces, hoy hemos examinado una serie de problemas de salud femenina. Hemos hablado de la infertilidad, el síndrome de ovario poliquístico, osteoporosis, menopausia, endometriosis y más. Todos estos están asociados con niveles anormales de glutatión. Con base en este hecho, creo que hay un gran potencial en elevar los niveles de glutatión. Hay muchas mujeres que pueden aprovechar esta estrategia. Y una vez más, muchas gracias. Gracias por su atención y espero que hayan aprendido cosas importantes esta noche. Muy bien, Dr. Gottman, seguramente todo el mundo tiene preguntas. Muchas gracias, ha sido muy informativa su sesión, su charla. Tenemos un par de preguntas. Una de Débora de West Virginia nos pregunta, ¿podría explicar qué es el estrés oxidativo? El estrés oxidativo es un concepto que existe ya desde hace varios años. Se refiere a cuando hay demasiada oxidación en el cuerpo. Normalmente necesitamos oxidación. Hay una cierta cantidad de oxidación que es necesaria para
muchas de nuestras funciones metabólicas, para muchas de nuestras funciones inmunológicas también. No obstante, cuando el estrés oxidativo se acumula en exceso, rompe el equilibrio y empezamos a perder las defensas, los antioxidantes, y entonces empezamos a consumir nuestros niveles de glutatión. El estrés oxidativo es cuando hay demasiada oxidación, lo cual consume los antioxidantes y el glutatión que tenemos en el cuerpo. Y muchas personas incluso usan el estrés oxidativo como una medida indirecta de los niveles de glutatión, porque después de todo el glutatión es la principal defensa que tenemos en contra del estrés oxidativo. Ahora, si quieren aprender más acerca del estrés oxidativo, les invito a observar o a ver algunos de mis videos que tratan sobre el estrés oxidativo, el glutatión y el estrés oxidativo, y esto lo pueden encontrar en mi canal de YouTube, diagonal invertida, Dr. Jimmy Gottman. ¿Lo dije bien, Dylan? Creo que sí. De hecho, sí, pondré la liga. Voy a poner la liga en el chat. Alguien hizo una pregunta sobre el diabetes, entonces puse la liga del video sobre diabetes en el chat. Hagan clic en esta liga y podrán ver ahí el canal de YouTube del Dr. Gottman. Gracias, Dylan. Dylan, tenemos una pregunta más que está en español, está en el cuadro de preguntas y respuestas, pero mientras tanto quiero hacer esta pregunta, me parece importante, Dr. Gottman. En varios de estos estudios vimos que se menciona la NAC, N-acetilcisteína, se refiere como un precursor del glutatión. Sabemos que hay varias maneras de fomentar la producción de glutatión, por eso es que se usa el inmunocal. ¿Podría usted hacer la distinción, hablar de la diferencia entre elevar niveles de glutatión y elevar los niveles de NAC, de N-acetilcisteína? Muy buen punto, Doc. La mayoría de la investigación que existe sobre cómo elevar los niveles de glutatión se ha hecho utilizando un fármaco que se llama NAC, N-acetilcisteína. Literalmente existen miles de estudios que hacen este tipo de análisis, pero hay diferencias principales entre el uso de un fármaco como la N-acetilcisteína y el uso del inmunocal. La NAC podemos encontrarla también en dosis bajas en tiendas de alimentos sin necesidad de una receta médica, pero esto presenta varios problemas. Número uno, hay una toxicidad definitivamente relacionada con el consumo de la NAC. Normalmente esto genera incomodidad gastrointestinal, vómito, cólicos, diarrea. Otro problema que tiene la NAC es que tiene una semivida muy corta. Esto significa que para poder mantener los niveles del glutatión estables a lo largo del día, necesitamos tomar NAC 3, 4 o incluso 5 veces por día. Y si te sientes mal la primera vez que lo tomas, bueno, te vas a sentir 4 veces peor la cuarta vez que tomes la NAC. También la NAC tiene la tendencia de perder su eficacia después de varias semanas, porque uno va construyendo cisteína libre en el cuerpo, es decir, con una condición que llamamos hipercistenemia, es decir, que es cuando tenemos demasiada N-acetilcisteína, que es lo que no queremos. Hay gente que dice que la NAC funciona bien varias semanas y después como que se desvanece su efecto. Por otro lado, el inmunocal no tiene ninguna toxicidad. El tomar una dosis de inmunocal implica que a lo mejor puedes elevar tus niveles de glutatión incluso días después, muy pronto. Es muchísimo más fácil de tolerar como producto también, y tiene la ventaja de que además es una muy buena fuente de nutrientes. La NAC no nos nutre en absoluto, pero el inmunocal tiene el valor biológico más alto de cualquier proteína comestible conocida. El valor nutricional es una medida que aplicamos a todas las proteínas que consumimos, y es una medición que habla de la importancia que tiene una proteína para el cuerpo. No hay ninguna otra proteína que sea más importante para el cuerpo que el inmunocal. Gracias por hacer esa pregunta. Muy bien, muy buena respuesta, doctor. Bueno, es que fue muy buena la pregunta también. Otra pregunta que tengo es una mujer joven
que está en edad de tener hijos. Si puede concebir, puede concebir, puede embarazarse, pero no logra llevar el producto a término, no logra llevar el bebé a término. ¿Hay alguna indicación que diga que el inmunocal le puede ayudar en estas situaciones? Por supuesto que sí. A lo mejor esa diapositiva la pasé muy rápidamente, pero sí, hay definitivamente varios estudios que analizan la capacidad de poder retener y mantener el embarazo, evitando algún aborto espontáneo. Y esto sucede en un porcentaje muy alto de las veces, por supuesto que sí. Otra pregunta que tenemos aquí es una mujer. Es una pregunta muy general, no estoy seguro de si tenga que ver con este tema, pero una mujer arriba de 65 años, ¿cómo le hace para perder la grasa abdominal adicional, la extra? Qué buena pregunta, es difícil. Bueno, esto puede venir del problema del síndrome de ovario poliquístico, a lo mejor si lo tuvo antes, bueno, puede de ahí provenir este exceso de grasa, o puede ser también por la menopausia, no sé. Hay muchísimas maneras de ganar peso, pero definitivamente el aumento de peso que vemos en la menopausia es algo que hasta cierto punto puede tratarse si aumentamos los niveles de glutatión. El glutatión lo que hace es cambiar la receptividad a la insulina, es decir, nos volvemos más receptivos a la insulina. Muy bien, Dylan, te paso la palabra. Creo que hay algunas preguntas en el chat que están en español. Sí, gracias, Doc. Veo aquí, Inmunocal puede ayudar a personas con papiloma. Es una buena pregunta. Anótame esa pregunta, Dylan, por favor, anótala. Envíame un correo electrónico y buscaré la respuesta, porque no quiero dar una respuesta sobre algo que no he investigado todavía. Entonces les conseguiré la respuesta para más adelante. No hay problema, está muy bien. Otra pregunta es, ¿cuál es el impacto del uso del Inmunocal en los tratamientos de fertilidad? Es decir, ¿qué muestran los estudios? Los estudios son muy, muy claros en torno a este tema. Elevar los niveles de glutatión es algo que mejora la fertilidad en un alto porcentaje de pacientes. Esto está establecido con toda claridad y se ha demostrado a través de muchísimos estudios. Yo sé que ya hablamos de esto en la presentación, pero hay una pregunta aquí que dice, ¿cuál es la acción del Inmunocal en la lactancia? En la lactancia, bueno, el Inmunocal, a ver, les cuento mejor una historia. Cuando salió por primera vez el Inmunocal en 1996-97 en Canadá, no lo llamábamos Inmunocal. En aquel momento el gobierno no nos permitía utilizar la palabra inmune. No fue sino hasta que le mostramos a Health Canada que el producto sí servía para mejorar la salud inmunológica. En aquel momento el nombre del producto era HMS90. HMS90 es un nombre medio extraño que significaba el 90. Bueno, el 90 significaba 90% de proteína, pero la HMS significaba suero de leche humanizado, Humanized Milk Serum, porque cuando vemos el componente de la proteína, el componente proteico del Inmunocal, lo que más se parece a la leche humana. De hecho, los mercadólogos más listos le llamaban la leche humana para adultos. Definitivamente, beber leche humana es una buena fuente de nutrición. Y sobre todo para quien está produciendo leche, ¿no? Entonces, bueno, indirectamente, la respuesta es sí. Puedo dar una respuesta todavía más larga y elaborada, pero la respuesta corta es sí. No sé si tengas alguna pregunta. Sí, veo preguntas todo el tiempo en el chat.
Les recuerdo una vez más que estamos recibiendo cientos de mensajes en el chat. Probablemente no lleguemos a su pregunta. Si tienen alguna pregunta, recuerden, pónganlas en el cuadro de preguntas y respuestas, no en el chat de la sesión. Hay una pregunta aquí, doctor Gottman. ¿Recomienda usted la terapia hormonal para aumentar los estrógenos junto con el aumento de GSH para mujeres con menopausia? GSH es el glutatión. Bueno, sí, hay varias cosas respecto a la terapia hormonal. Yo tengo muchos años ya siendo médico y a veces se dice que sí, a veces que no. Entonces, dependiendo, hay muchas tendencias. Si usted es de los que propone el uso de la terapia hormonal, yo no voy a argumentar con usted en un sentido o en otro. Eso yo lo dejaré a su médico personal y a usted, ¿no? Cada quien haga su propio comentario personal, pero ciertamente el agregar glutatión como parte de la estrategia tener como estrategia aumentar los niveles de glutatión. Eso, por supuesto, que es comparable con el uso de la terapia hormonal. Con o sin es una buena estrategia. Muy buena respuesta. Hay una pregunta interesante aquí. Estoy seguro que conozco la respuesta, pero quiero escucharlo de usted. El aumentar los niveles de glutatión. ¿Qué pasa si dejamos de tomar el glutatión? Si empezamos a perder niveles de glutatión, ¿perdemos las ganancias obtenidas? Bueno, depende a qué se refiere con revertir. Simplemente usted va a regresar a los niveles de glutatión que tenía usted antes de comenzar a tomar el Inmunocal. No se trata de que usted vaya a tener una caída mayor o que vaya a deprimirse o agotarse más el glutatión más allá de lo que usted, por debajo de lo que tenía usted cuando empezó. Y digamos que esos son sus niveles de glutatión de línea base, de referencia. No hay un mecanismo de retroalimentación que haga que después de terminar o de dejar de utilizar el producto, usted vaya a tener una baja en sus niveles de glutatión. No sé, ¿te refieres a eso? Sí, claro. Sí, es decir, usted se beneficia del producto cuando lo toma y cuando lo deja de tomar regresa a los niveles que tenía antes. Sí, por supuesto, así es. Hay muchas preguntas en español, Dylan. De hecho, hay una pregunta también en francés. Espero que tenga algo que ver con el tema de esta noche. Si alguien tiene nodos linfáticos, linfoma folicular, si está regresando este problema, ¿cuál sería la dosis más efectiva? ¿Y qué producto inmunocal sería mejor tomar, el platino o el regular? Bueno, esa es una pregunta relacionada con cáncer, tiene que ver con el linfoma de Hodgkins. Y nuevamente le pediría que viera nuestra clase sobre cáncer. La mayor parte de las personas recomendarían entre 3 y 4 sobres de Inmunocal por día. Esa sería la recomendación general. En situaciones similares y probablemente una mezcla entre Inmunocal regular y platino. Y para cáncer ovárico, lo mismo. Sí, tiene razón, doctor. Hay muchísimas preguntas en el chat. Estaba pidiéndoles que anoten sus preguntas en donde dice preguntas y respuestas, pero las siguen poniendo en el chat. Doctor Gottman, tengo otra, es una buena pregunta. Si aumentamos los niveles de glutatión, ¿podemos mejorar una condición si una persona ya tiene osteoporosis? ¿Podría explicarnos de qué manera esto ayuda a la persona que ya tiene osteoporosis? Bueno, la clave es reducir el avance de la enfermedad. Eso es lo primero que debemos tratar de hacer. ¿Se puede revertir? Sí, en ciertas instancias, sí. Nuevamente les recuerdo que quizás esto pueda ser un poco técnico, pero se hizo un estudio en Japón que analizaron los efectos del Inmunocal y ellos señalaron que el Inmunocal estimula los osteoblastos. Es decir, estas son las células que crean
el tejido óseo. Es decir, si tú tienes suficiente estimulación para construir tejido óseo, potencialmente podrías revertir el problema. Esta sería la situación óptima. Ojalá pudiera yo prometerles que así va a ser, pero esto depende de cada persona y de muchos otros factores. Pero el detenerlo, el hacerlo más lento o revertirlo, todas estas son posibilidades. Excelente respuesta, muy bien, solamente un recordatorio. Trataremos de contestar todas las preguntas que se puedan, pero estamos tratando de escoger las preguntas que tengan que ver con el tema de esta noche, que es el de la salud de la mujer. Contestemos un par de preguntas más. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la dosis correcta para una mujer de 47 años que tiene ya una menopausia bastante pronunciada? Bueno, al menos 2 sobres al día, preferentemente 3. Hay personas que toman 4 si sus finanzas se lo permiten, pero por supuesto el aumentar producto a partir de ahí no quiere decir que vaya a tener mayor ganancia. Entonces 2, 3 o 4 está bien. Dylan, ¿algo más? Oh, you're muted. You're muted, Dylan. Estás en silencio, está apagado tu micrófono, Dylan. Yes, Doc, sorry. Sorry. For some reason I can't. Perdón, por alguna razón no podía encontrar mi pantalla de Zoom, pero en realidad estoy tratando de encontrar algún video sobre cáncer, estoy tratando de compartirlos en el chat, porque hay muchas personas que nos han hecho muchas preguntas. Tenemos preguntas sobre natalidad, muchas preguntas, y algunas relacionadas con cáncer también. Las preguntas que tengo aquí no están relacionadas con el tema de esta noche, pero bueno, este producto nos ayuda a equilibrar nuestro sistema inmunológico en casos de lupus, por ejemplo. Esa es una pregunta muy inteligente. We describe Immunocal. El inmunocal, nosotros lo describimos como una manera de fomentar la función inmunológica, lo describimos como alimento para el sistema inmunológico. El lupus es una enfermedad autoinmune. La pregunta entonces en realidad debe ser, si tomo inmunocal, ¿puede ser que evite el desarrollo o que se vuelva más severa una enfermedad autoinmune como el lupus? La pregunta es maravillosa y la respuesta es no, porque cuando hablamos de las enfermedades autoinmunológicas, no solamente se trata de que el sistema inmunológico ataca al propio cuerpo, normalmente hay un desequilibrio en alguna parte del sistema, puede ser la TH1, la TH2, o en el caso del lupus, hay una sobreactividad de linfocitos de células B. Y los linfocitos de las células T trabajan menos. Entonces, cuando entra el inmunocal al sistema, se vuelve a lograr el equilibrio, se reequilibran estas poblaciones de glóbulos blancos y rojos, y entonces terminamos con menos inflamación, menos dolor y en general con un mejor resultado clínico. Entonces, en el caso del lupus, en el caso de la artritis reumatoide, tomar glutatión, mejorar el glutatión es una muy buena estrategia. Entonces se nos acabaron las preguntas, ¿verdad? Sobre la salud de la mujer. Entonces, ¿por qué no terminamos? Demos por terminada nuestra sesión. Si tuvieran alguna pregunta que les resulte interesante y que tenga que ver con el tema de esta noche, les pido que las apartemos, las tenemos en la sección de preguntas y respuestas, y veré si Doug o si Dylan les pueden contactar por correo electrónico con la respuesta. Perdón, Doug, de hecho, bueno, voy a compartir mi dirección de correo electrónico en el chat. Si tuvieran alguna pregunta, si hubiera algo que quieran que yo le pase, alguna información que quieran que le pase al doctor Gutman, me lo hacen saber, por favor. Gracias, y bueno, esto aplica para las preguntas en español, francés e inglés. Quiero agradecer a nuestros intérpretes de esta noche, a Lucien al francés, Sergio al español. Gracias, Lucien, gracias, Sergio, y gracias a todas y todos por asistir a esta reunión. Fuimos
casi 300 personas. Gracias por estar con nosotros y un agradecimiento especial al doctor Gottman. Gracias por tomarse el tiempo de educarnos sobre este tema tan sorprendente y cómo funciona este producto en el cuerpo humano al aumentar los niveles de glutatión. Recuerden, la central del glutatión ocurre una vez al mes, normalmente el segundo jueves de cada mes. Esperamos verlos el próximo mes. Pasen buena noche y nos vemos muy pronto.